Santiago 5, del 13 al 20. Hoy vamos a terminar la carta de Santiago 5, del 13 al 20. Le damos gracias al Señor porque nos ha llevado a lo largo de esta epístola y que hoy podemos terminar de aprender. Santiago capítulo 5, del 13 al 20, lo voy a leer yo, me siguen con su vista por favor. Dice así la palabra de Dios: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Dios mío, porque nos permites el privilegio de venir como iglesia, como cuerpo, delante de ti, Señor, como sedientos que buscamos el agua viva en tu Hijo Jesucristo, en tu palabra, y rogamos, oh Padre, que el día de hoy nos desafíes con lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de esta epístola. A lo largo de Santiago hemos sido desafiados a poner en práctica nuestra fe. Santiago nos ha enseñado que no es suficiente solamente decir que soy cristiano, sino que tengo que actuar conforme a lo que creo. Y la vida cristiana es una vida que se practica diariamente. No podemos ser cristianos los domingos y el lunes decir ya no tengo que pensar en Dios, ya no tengo que pensar en nada que tenga que ver con Cristo, porque a Dios le interesa lo que hacemos. A Dios le interesa lo que hacemos. Y en esta última sección, Santiago, el pastor Santiago, enfatiza la importancia de la oración. En 8 versículos va a mencionar 7 veces la palabra oración, y terminar la carta así es muy apropiado, porque Santiago nos ha exhortado, nos ha desafiado, nos ha animado y ahora nos apunta hacia la oración. Ese recurso hermoso que tiene el creyente, poder hablar con Dios. Y hoy quisiera que aprendiéramos con base a estos versos 2 cosas sobre la oración. Primero vamos a aprender que la oración es indispensable y segundo que es poderosa. Así que primer punto, la oración es indispensable. Veamos de nuevo el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces Santiago aquí es como un doctor, es como un médico que hace preguntas y da el antídoto, ¿verdad? Él está viendo él está diagnosticando tu corazón y el mío y está recetando la medicina, que es la oración primeramente. Y la palabra afligido que se usa aquí se refiere a puede ser un dolor físico, pueden ser dificultades a nuestro alrededor o puede ser el dolor espiritual, o sea, el dolor interno, digamos, que viene por las situaciones a nuestro alrededor. Ahora, recordemos que a los creyentes a los cuales Santiago les está escribiendo están bajo persecución, por lo menos de 2 frentes. Por un lado, por el judaísmo que los está persiguiendo y por el otro lado, el imperio romano.
Entonces Santiago les está diciendo, hermanos, voy a terminar esta epístola. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Ore. Santiago está enseñando algo que Jesucristo enseñó también. Recuerdan que les he dicho que a lo largo de la carta Santiago hace muchas alusiones a lo que Jesucristo enseñó también. Y este es otro ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 11. Acompáñenme a Lucas 11 para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11 enfatiza fuertemente la oración. Lucas 11, solamente voy a leer los primeros 2 versos, no voy a leer todo el pasaje del Padre Nuestro, solamente los 2 primeros versos porque quiero ilustrar que Santiago está hablando algo de lo que Jesucristo también habló en Lucas, aquí en Lucas 11. Versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa este pasaje hermoso del Padre Nuestro. Pero fíjense cómo el Señor Jesucristo está orando, está poniendo esto en práctica y vienen sus discípulos y le dicen, enséñanos, y Él les enseña. Más adelante, no tienen que ir ahí, pero en Lucas capítulo 18 el Señor Jesucristo cuenta una parábola, la parábola del juez injusto, y cuando va a comenzar a dar la parábola, dice así el evangelista, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esos son 2 ejemplos de muchos en donde se nos enfatiza la importancia de la oración. Les digo algo interesante, todos los escritores del Nuevo Testamento mencionan la oración. Me puse a buscar. Mateo la menciona, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, el autor de Hebreos, Santiago, Pedro, Judas. Todos tienen algo que decir sobre la oración. ¿Qué debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Ejemplos de oraciones. Y ni se diga nuestro Señor Jesucristo, que se nos dice que se levantaba temprano a orar o que muy tarde en la noche se iba a orar. Cuando el Señor Jesucristo viene a sus discípulos en medio de la tempestad, recuerdan que viene Él caminando sobre el agua. ¿Saben por qué no estaba con ellos? Porque se había ido a orar. Y cuando va a morir en la cruz, antes de ello, ¿dónde encuentras a Jesús? En Getsemaní, orando. Saben que tuve la oportunidad de ir a Israel hace algunos años y el jardín de Getsemaní hace como doble valle ahí en Jerusalén. Entonces tú si estás en el jardín de Getsemaní y miras hacia el frente, estaría el templo. Y la siguiente montaña después del templo es el Monte Calvario. O sea, desde Getsemaní se ve el templo y luego hace un pequeño valle y vuelve a subir y está el Monte Calvario. O sea, desde donde estaría Jesucristo orando, Él sabe que pronto estará al otro lado en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo de oración y el apóstol Pablo resumió la importancia de la oración cuando dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orar constantemente, orar en todo tiempo, que la oración sea una práctica del creyente. La oración es hablar con Dios, es un privilegio de los hijos de Dios, porque si eres hijo de Dios, tú sabes que Dios va a responder tu oración de acuerdo a su voluntad. Hemos hablado de eso antes. Cuando estamos pasando en medio de una aflicción, la oración es crucial. Ahora, he visto algo en redes sociales que a veces pasa, una tragedia. Sucede algún tipo de tragedia y alguien pone, debemos de orar. Y no falta alguien que le responda enojado. ¿Cómo que orar? Hay que hacer más. Ustedes los cristianos siempre nada más orar y no quieren hacer nada más. Bueno, 2 cosas. Primeramente, para el cristiano, la oración no es no hacer nada. Para el cristiano, la oración no es pasivismo, es real. Es decir, para el creyente, la oración tiene efectos reales en el mundo en el que vivimos y en nuestras propias vidas.
Ahora, Santiago nos ha recalcado que la vida cristiana es una vida de acción, ¿verdad? Entonces, que nadie diga, bueno, si es que los cristianos solo quieren orar y no quieren hacer nada más. Una y otra vez, hay que actuar, hay que hacer, hay que ir. No para ganarte la salvación, ¿verdad? Hemos visto eso, sino que es el resultado de una vida que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero cuando termina la carta y Santiago está a punto de terminar y dice, ¿qué es lo más importante que le debo de decir a mis hermanos que están bajo persecución? Les dice, oren, oren, hay que orar, hay que orar. Ahora, ¿qué pasa si estoy afligido? Haga oración. ¿Qué pasa si estoy alegre? Cante alabanzas. La palabra alegre aquí no se refiere a estar feliz de una manera superficial, se refiere a una alegría profunda que viene al saber que Dios está en completo control. Y la solución que nos da aquí Santiago como un buen médico es cante alabanzas. Y la palabra alabanzas puede hacer alusión a un salmo, a un himno, a un cántico espiritual, y me parece a mí muy interesante porque cantar es un reflejo del corazón alegre. Y es por eso, queridos hermanos, que cantamos. ¿Qué hacemos cuando venimos aquí y nos reunimos? Cantamos. Pero no nada más debemos de cantar el domingo. Yo les animo a que canten el lunes, el martes. Pastor, pero es que yo no tengo muy buena voz. Pues es que aquí no dice, el que tenga buena voz que cante. No. Tiene que salir desde nuestro corazón, cantar al Señor. En una ocasión escuché a un pastor decir algo que me llamó mucho la atención y dijo, la fe cristiana es una fe que canta. Históricamente la fe cristiana es una fe que canta. En muchas otras religiones hacen rezos, repeticiones, pero la fe cristiana históricamente canta y hay compositores. Y vemos las escrituras, tenemos todo un libro de cantos, los salmos que son el libro de cantos de la iglesia. Cante alabanzas. Y yo quisiera animarles, queridos hermanos, que cuando vengan el domingo, canten. Y que si dicen, bueno, hermanos, que yo no canto muy bien, no importa. De veras, se los digo de veras, no importa. Hay que cantar al Señor, hay que esto brote desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que les exhorto, yo quisiera que Vida Nueva, se los digo desde mi corazón, yo quisiera que Vida Nueva, Apodaca, sea una iglesia que canta. Que sea una iglesia que canta. Versículo 14, estamos en Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando alguna persona está enferma? Santiago también da algunas instrucciones. La palabra enfermo que se usa aquí es la palabra asteneo, que hace alusión a una enfermedad fuerte, seria o debilitante. Fíjense cómo la persona enferma tiene que llamar a los ancianos. Esto implica que la persona está lo suficientemente enferma como para no poder salir de la cama. Ahora, la palabra que se usa aquí de cuando una persona está enferma se puede usar para una persona que ya está postrada en cama o que está en ese proceso de una enfermedad debilitante que finalmente, muy probablemente, le va a llevar a la cama, y entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando una persona está así, esto es lo que Santiago dice, que llame a los ancianos. Y aquí los ancianos no está hablando de personas de edad mayor, sino que se está refiriendo a los pastores de la iglesia. De hecho, en el griego dice, llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Y por qué esa palabra? Bueno, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se usan para el mismo oficio del pastor. La primera palabra es pastor, que en griego es poimen. Y hay una segunda palabra que es la palabra anciano, que es la palabra presbítero en griego. Y la tercera es la palabra obispo, que es episcopos en el idioma original. 3 palabras que se usan para el mismo oficio del pastor. Entonces está diciendo, llame a los ancianos, llame a los pastores, que por cierto está en plural, ¿ya vieron?
La meta de toda iglesia debe de ser tener una pluralidad de pastores. Y esa es nuestra convicción en esta congregación. Que no sea solamente un pastor para siempre, sino mi oración es que de en medio de nosotros se puedan levantar más pastores y de esta manera por así decirlo, las diferentes responsabilidades de la iglesia no recaen sobre los hombros de uno, sino de varios. Y de esa manera entre varios nos podemos ayudar los unos de los otros para pastorear juntos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ya les he dicho antes que lo que estamos buscando aquí en Vida Nueva es que tengamos miembros, que tengamos diáconos y diaconisas y que tengamos pastores, plural, pastores, plural. Esa es nuestra meta, esa es nuestra convicción. Y noten que la implicación es que tiene pastores a quien llamar. Qué importante, ¿no? O sea, esta es una persona que tiene pastores a quien llamar. Esto implica que están dentro de una comunidad cristiana. Qué importante es estar dentro de una comunidad cristiana para que tengamos pastores a quien llamar. Porque si no estuvieran dentro de una iglesia, a la hora de llamar al pastor o pastores, no, pues no tenemos. Entonces el Nuevo Testamento lo que busca es que cada creyente en Cristo Jesús sea parte de una iglesia que tenga sus pastores, que puedan velar por sus almas. Y recuerden que se los he dicho una y otra vez, somos pastores, no dictadores, ¿verdad? Pastores, eso es lo que quiere el Nuevo Testamento, personas que guían espiritualmente con la palabra. No con mis opiniones, no con lo que yo creo, pues dictar tu vida. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, no queremos ser cristianos estilo el llanero solitario, ¿verdad? Que ahí estoy yo solo y no necesito de nada ni de nadie, sino que más bien digo, sí necesito de mis hermanos. Entonces, una persona con enfermedad debilitante debe llamar a sus pastores para que hagan dos cosas: que oren por ella y la unjan con aceite en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Creo que la primera parte es bastante clara. Los pastores deben de orar por la persona y ahorita en el próximo versículo voy a expandir sobre esto. Pero sobre el ungimiento con aceite ha habido más preguntas. ¿A qué se refiere aquí Santiago con esto? Bueno, déjenme les digo dos interpretaciones que han habido y la tercera, que es la que me parece es la que en las Escrituras se nos dice. Bueno, una de las interpretaciones es la interpretación sacramental. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en la iglesia romana se dan la extrema unción, o a veces se le ha llamado los santos óleos, en donde viene el sacerdote y le pone un poquito de aceite a una persona a punto de morir, reza por ella y se le dicen: tus pecados han sido perdonados y estás listo para morir. Pero hay un pequeño problema, y es que en el versículo vemos que esta oración no es para preparar a la persona para que se muera, sino que más bien es orar para su restauración. Es lo que dice en este versículo y en el próximo: oren por él para que el Señor le va a restaurar. Y eso es lo que dice el versículo 15, y es por eso que esa no es mi posición. Hay otra que esa surgió en el tiempo de la Reforma, hace 500 años, y le voy a llamar la interpretación medicinal. Y esta interpretación dice, bueno, es que el aceite en el mundo antiguo era la medicina del mundo antiguo. Entonces, por lo tanto, el día de hoy sería como llevarle medicina a una persona. O sea que Santiago está diciendo, llame a los pastores, oren por él y tráiganle medicina al enfermo. Esa sería la interpretación medicinal. El problema es que si bien los aceites sí eran vistos como medicinales en el mundo antiguo, no eran remedio para todo. O sea, no era como que el aceite sana todo, no. Ese es un problema de la interpretación. Y la otra cosa es que en el tiempo que Santiago escribió esta carta, había médicos, y de hecho Lucas es llamado el médico amado. Entonces sería más comprensible que si fuera medicina dijera, llame a los médicos por un lado y llame a los pastores por el otro, pero que los pastores vengan a traer medicina no parece ser lo que tenga Santiago en mente.
La tercera posición, que le voy a llamar la posición simbólica, es decir, que el aceite simboliza algo, esa sería mi posición y es la misma que tienen todos los pastores de la familia de Iglesias Vida Nueva. ¿Qué es esto? En el Antiguo Testamento, hermanos, el aceite era usado para consagrar personas y objetos a Dios. Por ejemplo, los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos y el aceite tenía el símbolo de que se estaba dedicando o consagrando a esa persona para el Señor. No solamente se ungían a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes, sino que también se ungían, por ejemplo, los utensilios del tabernáculo y los utensilios del templo. Y cuando llega el Nuevo Testamento, vemos que continúa esta manera de ver el aceite. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo es bautizado o ungido por el Espíritu Santo y que desciende el Espíritu Santo como paloma, lo que nos dicen los evangelios es que eso simboliza que ha sido consagrado para la misión de rescate de la humanidad. Y cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, les dice, sanen y unjan con aceite. Entonces, el simbolismo del aceite como que representa eso, que estamos consagrando o dedicando una persona al Señor, a Dios, la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Bueno, ¿y cómo se vería eso de manera práctica? Yo lo he visto muchas veces con los pastores de las iglesias. Cuando una persona está postrada en cama con una enfermedad debilitante, manda llamar a los pastores, en este caso digamos que fuera alguien de la congregación, me manda llamar y al ir yo, a lo mejor acompañado de un pastor o dos, voy a orar por la persona, pero también voy a poner un poquito de aceite en su frente. Y no es algo mágico ni místico, es más, le explicamos a la persona. Estamos siguiendo de manera literal lo que dicen las Escrituras y creemos que ese es un símbolo de consagración. Básicamente estamos diciendo, estamos poniéndote a ti en las manos del Señor. En el Nuevo Testamento hay varios símbolos, por ejemplo, el bautismo es un símbolo que representa de manera externa la realidad interna. Y la cena del Señor, por ejemplo, nos dicen las Escrituras que el pan representa o es un símbolo del cuerpo, mientras que el fruto de la vid es un símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veríamos nosotros el aceite de esta manera, no mágico, no místico, sino simplemente un símbolo de que estamos diciendo a esta persona, te estamos poniendo en las manos del Señor. Estamos orando por ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y miren cómo el próximo versículo claramente nos muestra que lo que va a salvar al enfermo es la oración, porque el ungimiento es simbólico. No dice, y el ungirlo lo va a sanar. No, lo que lo va a sanar es la oración. El aceite es un símbolo. Dice el versículo 15, y la oración de fe claramente salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es la oración de fe? Pues sencillamente la oración de fe es una oración hecha con fe. Es una oración de confianza plena y se espera que los pastores cuando vayan a orar por esta persona estén orando con fe. ¿Y por qué dice que la oración salvará al enfermo? Bueno, la palabra salvar en el idioma original es sozo y se puede usar para dos cosas. Salvar el alma del infierno, pero también se usa para salvar de alguna enfermedad y a veces está relacionadas, sobre todo en los evangelios, y ahorita lo vamos a ver un poquito aquí en Santiago. Entonces, la palabra salvar aquí tiene que ver con salvar de esta enfermedad y por eso continúa, el Señor lo levantará, porque esa persona estaba postrada, el Señor lo levantará. Y por supuesto que habrá algunos que nos hagamos una pregunta legítima. Y la pregunta es esta: si una persona está en cama con una enfermedad debilitante, oran por ella, la ungen con aceite en el nombre del Señor, ¿quiere decir que sí o sí esa persona se va a levantar? Y si no se recupera o muere, ¿quiere decir que la oración no fue hecha con fe? Esas son preguntas legítimas que
muchos creyentes se han hecho. Y la respuesta, hermanos, está en el mismo texto. ¿Qué es oración de fe? Orar con fe, hermanos, es entregarse a la voluntad de Dios, sea cual sea esa voluntad de Dios. En algunos casos, la voluntad de Dios puede ser que la enfermedad persista. Y eso no será necesariamente por falta de fe, sino porque Dios así lo quiere. Pastor Emanuel, ¿y eso dónde lo vemos en la Biblia? Vamos a 2 Corintios 12, en donde claramente vemos esto en las Escrituras. En 2 Corintios 12, del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9. El apóstol Pablo está hablando aquí. 2 Corintios 12, del 7 al 9, dicen las Escrituras así. Está hablando el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso pasaje, porque aquí el apóstol Pablo nos dice, Dios me dio este aguijón en la carne, yo le rogué al Señor, pero la respuesta del Señor fue, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. No sé si hayan escuchado de Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada es una mujer que da conferencias alrededor del mundo sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando tenía unos 18 años, ella se lanzó, se tiró un clavado, se pegó en la cabeza y quedó cuadruplégica y no puede mover desde el cuello hacia los pies. Hace algunos años vi una conferencia que ella dio sobre cómo podemos nosotros confiar por completo en la voluntad del Señor. Y ella estaba tan débil en ese momento que estaba dando la conferencia que su esposo pasaba al frente y le cambiaba la hoja de su manuscrito. Y ella dijo algo en ese tiempo que me impactó muchísimo. Y lo que dijo es, si el Señor ahorita me diera la opción de no tener la cuadriplegia o sí tenerla, ¿qué escogería? Y ella dijo, escogería tenerla porque Dios ha sido muy real para mí. ¿Y saben qué le habían dicho algunas personas a Joni Eareckson? Quizá te ha faltado fe. Y ella decía, no, yo tengo mi fe puesta en el Señor por completo, y si esto es lo que Dios tiene para mí, que así sea. Hermanos, estos pasajes ustedes saben que han sido muy reales en nuestras vidas en el último año con nuestro hijo. Y que nadie diga, ¿no han orado? Por supuesto que hemos orado muchas veces, pero hemos aprendido a decir, si Dios eso es lo que quiere para nosotros, que así sea. Si eso es lo que Dios quiere para nuestro hijo, que así sea. Y si Dios quiere hacer un milagro, que así sea. ¿Creemos que Dios puede hacer un milagro? Sí, definitivamente. Pero si lo que Dios quiere para nosotros es que atravesemos esto como Dios nos lo ha puesto delante, pues estamos dispuestos. Fíjense, Santiago, regresemos a Santiago. Santiago añade que si la persona en cama ha cometido pecados, le serán perdonados. De nuevo, no debemos de ver esto como algo así como que místico. Debemos de verlo en el contexto de la oración. Esta oración de fe presupone el arrepentimiento de una persona. Esta persona está viniendo con fe, está viniendo en arrepentimiento. Y cuando a mí me ha tocado hacer estas visitas de orar por una persona, guiamos a la persona en arrepentimiento. Le decimos, hay que ponernos delante del Señor. Y esta oración es escuchada por Dios de una persona arrepentida y sus pecados son perdonados.
Hace algunos años recibí una noticia médica que me dejó desconcertado por completo. Y no se me olvida porque mi doctor de toda la vida me dijo: Emanuel, creo que hay algo que debemos de checar. Y yo estaba muy tranquilo hasta que lo vi entrar pálido. Nunca había visto a mi doctor con la cara blanca. Me dijo: Emanuel, hay que hacer algunos exámenes para asegurarnos de que estés bien. Y entonces eso fue un mes antes de casarme. Imagínense recibir esas noticias un mes antes de casarme. Y me acuerdo que le hablé a mi novia, que estábamos a punto de casarme, le dije: me acaba de decir el doctor esto, vamos a ver qué pasa, tengo que hacer todos estos exámenes. Y en este caso, Dios decidió sanarme. ¿Por qué? No lo sé, así Dios lo quiso. Y me acuerdo que regresé con mi doctor 6 meses después de muchos estudios, y le dije: doctor, pues así están las cosas, ¿no? No pasó nada. Y me dijo: Emanuel, no sé qué pasó, porque ahí había algo, ahora no hay nada. Pues gloria a Dios. Y hasta el día de hoy digo: ¿qué habrá hecho Dios? ¿Cómo habrá sido? Y la verdad es que no lo sé. Pero en este caso eso fue lo que Dios quiso y lo acepto. Y si Dios hubiera querido otra cosa, hermanos, esa es la fe del creyente. Donde dices: venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a atravesar el valle de la sombra de muerte. No temeré mal alguno, el Señor estará con nosotros. Y si tú estás padeciendo algo el día de hoy, ve a Cristo con esta oración y ponte a la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere no es idéntico. Pero el Hijo de Dios dice: si esto quieres tú, Señor, que así sea. Porque hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, y dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Toma la copa. Y nuestro Señor tomó la copa. La oración es indispensable. Ahora vamos a ver un segundo punto que Santiago ya ha hecho alusión al poder de la oración, pero en los próximos versículos va a enfatizar esto. Punto número 2, la oración es poderosa. La oración es poderosa. Versículo 16, si no están ahí, Santiago 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De nuevo, hermanos, aquí vemos la importancia de ser parte de una comunidad cristiana. La confesión de ofensas debe ser entre hermanos. Ya notaron que unos por otros y después otra vez unos por otros. Nuestro Señor Jesucristo enseñó eso en Mateo 18. Mateo 18, el Señor Jesucristo dice: si tu hermano ha pecado contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. ¡Qué importante! Y de hecho en Mateo 18 continúa el Señor Jesucristo enseñando cómo debe de suceder esto en la comunidad de los creyentes. Debemos de orar unos por otros. La oración no es la función del pastor solamente. ¿Qué ora el pastor? No, oramos unos por otros. Confesamos nuestras ofensas unos a otros. Si he pecado en contra de ti, se espera que vaya yo y lo arregle. Y aún, dice el Nuevo Testamento, si alguien peca contra ti y esa persona no se te acerca, ve tú, dice Mateo 18. Ve tú, arregla las cosas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Para qué debemos de orar? Para ser sanados. Y me parece que aquí es una referencia a ser sanados de los pecados que cometemos entre nosotros, por los cuales debemos confesar nuestras ofensas. Y entonces Santiago da una enseñanza general, pero muy específica al mismo tiempo sobre la oración. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Dice otra versión, dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora, ¿quién es el justo?
Bueno, primero el justo es el que ha sido justificado por Dios. No es el que se ha portado muy bien y Dios dice, te has portado muy bien, te voy a escuchar. No, el justo, hemos visto cuando estudiamos Gálatas y lo hemos visto en Santiago también, es el que ha sido declarado justo por Dios. Ese es el justo. Es una persona que se ha entregado a Dios. Es una persona que tiene fe en Dios, en Cristo Jesús. Es una persona que confía. Y a veces podemos pensar una vez más que la oración no hace nada. ¿Por qué? Porque eso no lo mete Satanás, porque eso no lo mete el mundo. Oración no es suficiente. Pero para Santiago, la oración no es pasivismo. La oración tiene repercusiones reales. Y es verdad que la oración es alinear nuestra voluntad con la de Dios. Eso es una verdad. Pero debemos de tener mucho cuidado de decir, bueno, pues al final, si Dios hace lo que quiere, pues yo para qué oro. Pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de orar sin cesar y usan otras palabras como oración, súplica, ruego. Y no es porque le queremos torcer la mano a Dios, para nada, sino porque Dios de sus hijos quiere que estemos nosotros orando, intercediendo. El apóstol Pablo habla mucho de la oración. Cuando está en problemas, les dice a los creyentes, oren por mí. No les dice, manden un rescate, rescátenme. Ahora pudo haber dicho eso y no necesariamente es malo. Pero dice, oren por mí, para que el Señor me proteja. Oren por mí para que el Señor me abra una puerta para poder ir y predicar el evangelio. Oren, oren, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que él confía en la soberanía de Dios? Por supuesto que sí. Pero eso no quita la importancia de la oración. Y la oración del justo puede mucho porque la oración, dicen las Sagradas Escrituras, que sí tiene repercusión sobre nosotros, sobre lo que sucede a nuestro alrededor, porque Dios de manera soberana ha incorporado nuestras oraciones en sus designios eternos, de manera que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es poderosa porque estamos confiando en el Señor. No es por mi palabra, es por mi confianza y es más, en algunas veces nosotros nos sentimos así como, Señor, ayúdame, porque ni sé ni cómo pedir, no sé ni qué decir, no sé cómo decirlo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, incluso cuando estés en esa situación, tienes un recurso, que es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, ¿verdad? Que escudriña lo profundo de nuestros corazones y eleva a Dios nuestras necesidades. Ahora, Santiago va a ilustrarnos, que es algo que le gusta mucho hacer a Santiago, ilustrar quién es la oración del justo. Santiago, ¿a qué te refieres con eso? Vamos a ver el versículo 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Providencialmente esta semana estuve leyendo este pasaje de 1 de Reyes de Elías esta semana en mi lectura consecutiva. Y entonces lo que pasa es esto, en Reyes, Primera de Reyes 17 y 18, está Elías, este profeta del Señor, y está los enemigos del Señor que son Acab y la reina Jezabel, que son adoradores de Baal. Y Baal es el dios de las tormentas y los relámpagos, ese es Baal, Baal es el dios de las tormentas. ¿Y qué hace Elías? Ora para que no caiga lluvia. Y a ver, si Baal es el dios de las tormentas, ¿no? Que llueva. ¿Y qué pasa? No llueve. Y entonces empieza este periodo de los 3 años y medio, eso lo vemos en 1 Reyes 17, y después pasa lo de Elías en el monte Carmelo. ¿Recuerdan qué sucede? Elías le dice a la reina Jezabel y al rey Acab, a ver, traigan a todos los profetas de Baal, vamos a hacer un altar a Baal, vamos a hacer un altar al Dios Jehová, y el que haga descender fuego del cielo es el verdadero Dios. Ahora, Baal es el dios de las tormentas y de los relámpagos. A ver, que mande por lo menos un relámpago. ¿Y qué pasa? Nada con Baal. Pero cuando Elías ora después de haber bañado en agua y una zanja alrededor llena de agua,
y ora al Señor enfrente de todo el pueblo de Israel y los profetas de Baal, desciende fuego del cielo, consume el altar, consume el agua, y la gente empieza a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces capturan a los profetas de Baal, los ponen a muerte, y dices tú: ok, aquí ya Elías va a estar con toda la fuerza. Eso es capítulo 18. ¿Qué pasa en el capítulo 19? Elías huye de Jezabel y dice esto, se los voy a leer. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Está tristísimo, está en una depresión profunda después de ese gran triunfo y le está diciendo a Dios: Dios, ya, soy el último de los profetas, nada más quedo yo. Si me va a matar Jezabel, mejor mátame tú. ¿Y qué hace Dios? Primero le manda un ángel, le da comida y le dice: ve al monte de Dios y ahí vas a escuchar lo que tienes que hacer. Y entonces Elías va al monte Horeb, y en uno de los pasajes más hermosos de todo el Antiguo Testamento entra en una cueva en el monte Horeb y hay un gran terremoto y Jehová no está en el terremoto. Y hay un estruendo y Jehová no está en el estruendo. Y hay un grande fuego y Jehová no está en el fuego. Y luego hay un silbo. Y ahí está Dios. Y le dice: Elías, no eres el único. Yo me he reservado a otros profetas del Señor. Cobra fuerza. Y Elías sale y cobra fuerza. Y finalmente después que el Señor se lo lleva y continúa el ministerio Eliseo. Y quizá tú te hayas sentido así en una ocasión en tu vida, tan triste, porque la depresión es una profunda tristeza, una profunda tristeza. Y si te has sentido así, Elías se sintió así también. O Juan el Bautista, cuando está en la cárcel y está a poco de que lo maten. Y Juan el Bautista manda a alguien a decirle al Señor Jesucristo: Señor, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los mudos hablan, que el día del Señor ha llegado. Sí, soy yo. Cobra fuerza, Juan. Y a lo largo de las Escrituras vemos esto una y otra vez. Vemos a Pedro que niega al Señor Jesucristo y se va llorando amargamente, y entonces es el Señor Jesucristo el que después lo tiene que confirmar diciéndole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si te has sentido así, no eres el único, pero Dios puede usarte también, como usó a Elías, como usó a Santiago, como usó a Juan, como ha usado a los santos alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Dijo Dwight L. Moody, el evangelista: el mundo está por ver lo que puede hacer Dios con un hombre plenamente consagrado a Él. Y todos los grandes hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, eran de carne y hueso como tú y como yo, y tenían pasiones como tú y como yo, y se sentían tristes como tú y como yo, y sin embargo Dios los usó. Porque Dios quiere usarnos a nosotros con nuestras imperfecciones, porque eso es lo que Dios se deleita en hacer. Dijo el apóstol Pablo: no vino Dios a llamar a la élite, vino a llamar a los necesitados, a los pecadores, a ti y a mí. Y entonces, en estos últimos 2 versos, el pastor Santiago nos da una última exhortación. Y no debemos de verla separada del poder de la oración. Está conectada al poder de la oración. Y es sobre buscar a aquellos que se han apartado de la fe. Versículo 19 y versículo 20. Estamos en Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los últimos versículos de la carta muestran el corazón pastoral de Santiago. Indudablemente, debido a la persecución por los judíos, por los romanos, muchas personas se habían alejado de la fe.
Eso no es algo nada más del día de hoy. Eso pasaba en el tiempo de Santiago. Juan nos habla acerca de eso en 1 de Juan 2:19, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan lo había experimentado. Jesús lo experimentó con Judas. Y cuando estaba en Getsemaní, todos salieron huyendo. Y cuando estaba en la cruz, ¿dónde estaban sus discípulos? Escondidos. El único que estaba cerca era Juan y las mujeres. Las mujeres estaban con el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Todos los apóstoles habían huido excepto uno. Y otro que lo había negado, Judas. Entonces, hermanos míos, muchos se alejan de la fe, pero finalmente regresan. Y Dios puede usarte a ti y usarme a mí para traer a una persona que se ha alejado, dice Santiago, de la verdad. Y cuando Dios nos usa para que una persona reconozca su pecado y el error de su camino, dice Santiago, salvará su alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará su alma porque el que se había alejado ya no va a pasar la eternidad en el castigo eterno. Entonces, eso lo que está diciendo es que somos instrumentos. No está diciendo que nosotros salvamos a alguien, el que salva es Dios, pero que Dios, para llevar a cabo sus propósitos de salvación, te usa a ti y me usa a mí. ¡Qué privilegio! Dios pudiera haber usado ángeles si hubiera querido, pero te usa a ti y me usa a mí para compartir el evangelio con los que no han escuchado de Cristo y con los que se han alejado de Él. Y cubrirá multitud de pecados porque la sangre del Cordero lo ha cubierto. Ahora, ahorita lo mencioné, todo esto es en el contexto de la oración. ¿Qué acaba de decir Santiago antes de decir estos versículos? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ora. ¿Se ha alejado alguien? Ora. Hay alguien que tú conoces y que no ha venido a Cristo, nunca ha venido a Cristo. La oración eficaz del justo, ora por esa persona. Y recuerda que la oración de fe es la oración que se entrega a la voluntad de Dios. Señor, obra en los corazones de las personas, porque lo que más queremos como hijos de Dios, ¿qué es? Que se haga su voluntad. Hermanos, en conclusión, qué privilegios que podamos venir a nuestro Dios en oración. Debemos convencernos de que la oración es indispensable en nuestra vida. Y sí, debemos ser cristianos de acción, sí, ya lo ha dicho Santiago muchas veces, pero cuando termina la carta, Santiago dice, pero lo importante es esto, no dejes de orar, no dejes de orar. Debemos convencernos de que la oración es poderosa porque así Dios lo ha designado. Y debemos de verlo en el contexto de las Escrituras, ¿no? A veces se les da como a la oración como otra cosa. No, veámoslo en el contexto de lo que dicen las Escrituras, lo que sí es la oración, lo que sí hace la oración. Cuando nos entregamos a Dios y decimos, Dios, no mi voluntad, tu voluntad, Señor. Sepamos esta verdad y pongámosla en práctica. Que así sea. Vamos a orar.